La realidad simulada. ¿Y si este mundo no fuera real? El archimago explica: saludos, buscadores del conocimiento, que os atrevéis a cuestionar la más fundamental de las certezas, la propia realidad. Hoy, el archimago os invita a desvelar uno de los velos de la realidad más antiguos y al mismo tiempo más modernos, la hipótesis de la realidad simulada. ¿Y si este mundo que percibimos, con sus sonidos, sus colores y sus emociones, no fuera más que una elaborada ilusión, una proyección o incluso un programa de ordenador ejecutándose? Preparad vuestra mente para una aventura que podría cambiarlo todo, porque lo que desentrañaremos es la clave para leer los códigos ocultos de nuestra existencia. La idea de que el mundo es una ilusión no es nueva. Filósofos como Platón con su alegoría de la caverna y religiones orientales como el hinduismo con el concepto de Maya, la ilusión del mundo material, han explorado esta posibilidad durante milenios, pero la era digital le ha dado una nueva forma. Hoy, la hipótesis de la simulación, popularizada por el filósofo Nick Bostrom y conceptualizada en la película The Matrix, plantea la pregunta: si una civilización tecnológica suficientemente avanzada pudiera crear simulaciones de conciencia, ¿no sería estadísticamente más probable que viviéramos en una de ellas que en la realidad base? Es una fusión equilibrada de filosofía, ciencia y tecnología. El archimago no busca responder esta pregunta, sino explorarla. ¿Qué pasaría si este mundo fuera, en efecto, la proyección de la mente de una conciencia superior o una sofisticada realidad virtual? Desvelaremos el lenguaje secreto del universo que podría estar susurrándonos la verdad. Si nuestra realidad es una simulación, quizás haya fallos, glitches o pistas que la delaten. Aquí hay 4 indicios intrigantes que nos invitan a cuestionar todo. El efecto Mandela y la memoria colectiva. Millones de personas recuerdan eventos o detalles que nunca ocurrieron en la historia oficial. Un ejemplo famoso es el logo de Monopoly, que muchos recuerdan con un monóculo, a pesar de que nunca lo llevó. ¿Son estas fallas de la memoria? ¿O acaso son errores de código en nuestra realidad colectiva? Es un indicio de que nuestra historia podría estar siendo reescrita o editada. La mecánica cuántica y el observador. En el mundo subatómico, las partículas no tienen un estado definido hasta que son observadas. Un electrón existe como una nube de probabilidad hasta que la conciencia lo observa y colapsa en una posición específica. ¿Es esto la alquimia de la mente, influenciando la realidad, o el universo ahorrando recursos y solo renderizando los objetos cuando son observados, como un videojuego avanzado? El glitch en la Matrix y el déjà vu. A menudo sentimos una repetición extraña de una situación, el llamado déjà vu. La película Matrix lo interpretaba como una falla en la simulación. Aunque la ciencia lo explica como un fenómeno de la memoria, la experiencia subjetiva nos deja preguntando: ¿es posible que un fragmento de código se esté repitiendo en un bucle? La plasticidad de la mente y la sugestión. Nuestra mente es un arquitecto de nuestra realidad increíblemente poderoso. El efecto placebo, la hipnosis o el poder de la sugestión demuestran que podemos alterar nuestra percepción de la realidad y hasta nuestra salud física con solo la fuerza de la creencia. Esto sugiere que lo que llamamos realidad puede ser mucho más maleable y dependiente de la conciencia de lo que pensamos. Estos indicios no son pruebas definitivas, pero sí poderosos detonantes para la reflexión. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar la naturaleza de lo que experimentamos. Si la realidad no es real en un sentido físico, ¿qué podría ser? Aquí es donde las filosofías y la espiritualidad nos ofrecen algunas de las ideas más profundas. La mente de Dios, conciencia superior. Esta perspectiva postula que el universo no es un sistema mecánico, sino una proyección mental de una conciencia universal. Nosotros seríamos fragmentos de esa conciencia, experimentándose a sí misma a través de la diversidad. Nuestra realidad sería el sueño de un solo ser, o una experiencia de aprendizaje colectiva. El velo de Maya. En las tradiciones védicas, Maya es el velo de la ilusión que nos hace percibir el mundo físico como la única realidad. La liberación moksha es el acto de despertar de este sueño y reconocer nuestra verdadera naturaleza, la unidad con la conciencia universal, Brahman. El mundo no es falso, sino una manifestación temporal de lo absoluto, un juego divino. El cerebro
en una cubeta. La filosofía moderna plantea el experimento mental de un cerebro flotando en una cubeta, conectado a una computadora que le alimenta con señales que le hacen creer que está viviendo una vida normal. Es la versión más cruda y tecnológica de esta pregunta, y nos obliga a admitir que no tenemos una forma de saber si lo que percibimos es real o solo señales eléctricas. Estas ideas nos invitan a ver el mundo no como un lugar sólido y estático, sino como una construcción fluida de la conciencia. Voy a exponer otra teoría, más acorde a un archimago. ¿Y si nuestros cuerpos fueran el diseño de ingeniería genética más maravilloso jamás creado? Trajes de realidad virtual que le permiten al ser de luz, que en verdad somos, interactuar en un mundo físico, que de otro modo nos resultaría imposible. La pregunta más importante no es si estamos en una simulación, sino ¿qué significa para nosotros si lo estuviéramos? La respuesta es, sorprendentemente, que no cambia nada fundamental. El valor de la experiencia, el dolor, el amor, la alegría, la conexión, la belleza de un atardecer. Todas estas experiencias son reales para nosotros. Su valor no se devalúa si ocurren dentro de un programa. Son la esencia de la vida y lo único que tenemos. El propósito y el libre albedrío. Independientemente del origen de esta realidad, nuestro propósito sigue siendo el mismo: crecer, evolucionar, aprender y amar. El libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, es lo que le da sentido a la experiencia. Si estamos en una simulación, nuestro objetivo podría ser alcanzar un nivel de conciencia superior dentro de ella, o simplemente vivirla al máximo. El despertar. La idea de que la realidad es una ilusión nos da una perspectiva crucial. Nos invita a no apegarnos tanto a lo material, a buscar la verdad detrás de las apariencias y a despertar a una conciencia más elevada, sea lo que sea que eso signifique para cada uno. La hipótesis de la simulación es una invitación a la introspección, no a la paranoia. Es el arquitecto de nuestra realidad cuestionando su propio fundamento. Mis queridos buscadores de la luz, este es un sendero oculto que requiere de la mente más aguda. El archimago debe impartir cruciales precauciones. No caer en la paranoia. La idea de la simulación puede llevar a la paranoia o a la sensación de que nada importa. Evita este camino. La vida, con todas sus imperfecciones, es el mayor regalo que tenemos. No es una excusa para la inacción. No uses esta idea como una excusa para la irresponsabilidad o para no tomar decisiones. Tus acciones, incluso en una simulación, tienen consecuencias reales para ti y para los demás. La importancia de la razón y la evidencia. Aunque la idea sea intrigante, recuerda que es una hipótesis filosófica. Debemos mantener un equilibrio entre la apertura mental y el pensamiento crítico. La ciencia y la razón siguen siendo nuestras mejores herramientas para navegar la realidad. Encuentra tu propio sentido. No esperes que la hipótesis de la simulación te dé un sentido de vida preprogramado. El propósito es algo que tú creas, un camino que tú eliges. El universo es lo que tú haces de él. Así pues, mis queridos exploradores, la pregunta de si la realidad es una simulación no es un callejón sin salida, sino un portal a una conciencia más elevada. Nos obliga a valorar la experiencia de la vida, a buscar un significado más profundo y a darnos cuenta de que, sea cual sea su origen, la realidad es lo que nosotros elegimos hacer de ella. Al cuestionar estos velos de la realidad, nos volvemos los arquitectos de nuestra realidad más conscientes y presentes. Un nuevo velo de la realidad que, al ser levantado, nos muestra que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de crear significado, incluso en el mayor de los enigmas. Si este viaje por los senderos ocultos de la realidad simulada ha resonado con vosotros, no olvidéis suscribiros a El Archimago Explica para seguir desentrañando los enigmas del universo. Dejadme un comentario abajo. ¿Creéis que la realidad es una simulación? ¿Cuál es vuestra mayor evidencia? Vuestras reflexiones son valiosas. Dad me gusta a este video si ha iluminado vuestro camino. Y recordad, la realidad es una ilusión, pero la elección es real. Hasta la próxima revelación. El Archimago se despide, por ahora.